ver sus caras. Bueno, sale. Entonces, ahora sí ya pueden, por favor, anotar su nombre y número de matrícula. Voy a irme rápido en esta parte porque ya asumo que ya aprendimos a hacer los balances de materia y energía. Ok, imaginémonos que estamos en un proceso, en el que se está llevando a cabo un movimiento, como el que ustedes pueden observar en la imagen. El que pueden ustedes observar en la imagen es un tipo de movimiento en el que se puede observar, por ejemplo, la descripción de una tobera o de un sistema abierto, ¿no? En el que un fluido viaja de un punto a otro y obviamente este tiene, pues, a la entrada una cierta velocidad de proyección, a la salida una cierta velocidad de proyección, a dos áreas diferentes. Eso me genera dos vectores distintos y el fenómeno de transferencia de calor, en este caso, pues depende o va a variar en función del diámetro del tubo en un punto y en el otro, ¿no? Como en el caso este. Estos son problemas un poco más complicados porque ya estamos considerando fluidos en el que no los tenemos perfectamente simétricos y ya hay un flujo o hay un movimiento. Entonces aquí en este caso, pues los balances de energía se complican, ya no son tan sencillos. ¿Por qué? Porque el calor ya no está en función de una magnitud en la que asumimos que el calor es idénticamente en cualquier, o sea, la transferencia de calor es idéntica en cualquier punto donde se sitúe el fluido. Sino ahora el calor va a ser en función de T, ¿no? Diferencial de Q, entonces es igual a diferencial de T, y que esto va a estar en función de la variación de la longitud y del área de la sección transversal del tubo. Eso hace que se compliquen las cosas. ¿Sí? Entonces, algo que ya hemos aprendido es que los sistemas se ejecutan al mismo tiempo, pueden ejecutar al mismo tiempo trabajo y además pueden estar transfiriendo o ganando calor, ¿no? Y esto lo delimita el sistema. ¿Qué es lo que estamos analizando? Como, por ejemplo, la caldera en el ejemplo pasado. Esto yo no lo quería decir porque ya estamos grandes. Sin embargo, es muy común que se les olvide la primera ley de la termodinámica. Es muy común, se las recuerdo. La primera ley de la termodinámica está asociada al principio de conservación de energía y esta nos da el sentido de que la energía interna es igual al calor menos el trabajo. El signo del calor nos dice la dirección del calor tomando como punto de referencia el sistema y así sucede con el trabajo. Si el calor es positivo, quiere decir que el sistema está ganando energía por transferencia de calor. Si el signo es negativo, quiere decir que el sistema está ejerciendo transfiriendo energía por calor al entorno o al universo. Está perdiendo energía. Si el trabajo es positivo, habíamos dicho que el sistema está realizando un trabajo al entorno y entonces está perdiendo energía. Y si el trabajo es negativo, quiere decir que el entorno está haciendo trabajo al sistema y entonces el sistema está ganando energía. El universo es el que pierde energía. Esta convención debe ser unilateral, universal, y estos mecanismos aplican cuando tenemos trabajo ejercido. Esto ya lo hemos hecho anteriormente en nuestros balances de energía, cuando calculábamos el calor y además pudiéramos calcular inclusive un trabajo que pudiéramos estar generando como efecto mecánico del calor. ¿De acuerdo? Pudiéramos estar haciendo un trabajo mecánico o un trabajo obligado en función de la cantidad de calor que le está entrando al sistema. El sistema puede recibir calor y entregar trabajo. Y entonces podemos calcular la cantidad de energía que recibe, la cantidad de energía que se transforma en trabajo y la cantidad de energía disipada. Eso era la eficiencia térmica y lo decía en los ciclos de Carnot. ¿Verdad, jóvenes? Jóvenes. Sí. Sí. Ok. Contestan con miedo, como si les fuera yo a preguntar. Bueno, como tenemos
calor que entra, por ejemplo, en un sistema muy generalizado tenemos calor que entra, calor que sale, trabajo que se ejerce, trabajo que recibe, trabajo que se ejerce. Obviamente el balance, tomando en cuenta la primera ley de la termodinámica, que es conservación de energía, pues sería que el calor, la energía correspondiente a la entrada debe ser igual a la energía correspondiente a la salida, pero que esto pudiera considerarse, por ejemplo, una acumulación en el dado caso en el que el sistema retuviera cierta cantidad de energía porque no existe una correspondencia exacta entre la cantidad de energía que entra con lo que sale. Si si se aplica estrictamente la ley de la conservación de energía y el sistema no conservó nada de energía, no retuvo nada de energía, no la acumuló, entonces la cantidad de calor o la cantidad de energía de entrada es lo mismo la cantidad de energía de salida. Si existe una acumulación, entonces va a ser un valor diferente de cero y tiene que ser valores positivos, o sea, mayor a cero va a ser igual a la entrada menos la salida. ¿Por qué? Porque se acumuló energía, ¿no? Pero además, si este proceso implica una reacción química, entonces la cantidad de energía que entró no es lo mismo a la cantidad de energía que salió porque parte de esa energía se empleó para realizar una reacción. Y a lo mejor la cantidad de energía con la que se empleó para realizar la reacción no era ni cerca a la cantidad de energía que entró ni que salió. Entonces, a pesar de haber una reacción química, sigue habiendo una acumulación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y esto es muy común de observar. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Queda claro? Espera, estoy viendo, estoy medio analizando. Hay, obviamente, los cálculos de este tipo se complican bastante. Se complican bastante porque tenemos que considerar transferencias de calor, sobre todo por los tipos convección. Recuerden ustedes que tenemos 3 tipos de calor o 3 tipos de transferencia de calor, o 3 tipos de transferencia de energía por mecanismos de calor. Puede ser radiación, puede ser convección o puede ser conducción. ¿De acuerdo? Y la cantidad de energía que va a acumularse, pues es el resultado de 3 tipos de energía principales. Phi de T, E de T y K de T. Energía potencial, energía interna y energía cinética. ¿De acuerdo? Esa cantidad de energía va a estar variando en función de T, solo si no tenemos un fluido estacionario. Si tenemos un fluido que implicó un régimen, entonces la cantidad de energía que se acumula está en función de T. Diferencial de entonces de una energía interna está en función de T, diferencial de U por diferencial de T. ¿De acuerdo? Esto va a ser igual a la cantidad de energía por diferencia de lo que entra y con lo que sale. Entra y sale. ¿Cuánta cantidad de energía entró? Bueno, está en función, me voy a regresar. Si tomamos en cuenta este tubo o este sistema deforme, porque está deforme, y que esto es muy común y real, sobre todo por los tipos de reactores que son asimétricos, como por ejemplo los tipos cilíndricos con cierre de cono, o los tipos cilíndricos en forma de cono. Bueno, esta cantidad de energía que entra no es la misma que la que sale. Esto está en función de la velocidad del fluido y en función de su sección transversal. Velocidad por área superficial. El producto de la velocidad por el área superficial nos estaría dando el flujo, ¿no? El flujo en términos de metro cúbico por unidad de tiempo. Entonces, sí, porque tenemos una velocidad lineal y tenemos el área de la sección transversal, el producto de las dos nos va a dar
el flujo. Entonces, la energía interna es una propiedad extensiva de la materia, depende de la masa, depende del flujo. Entonces, la cantidad de energía que entra a un mayor flujo no es la misma cantidad de energía que sale a un flujo menor. ¿De acuerdo? La diferencia de estos dos es la acumulación que está en el centro de esta especie irregular, de este contenedor irregular. ¿Sí queda clara esa parte? Más o menos. Sí, hay que echarle ganas, mijos, porque ya llevaron fenómenos de transporte, hay que echarle ganas, ¿no? Esto nada más es para, sí, claro, obvio, eso vas a pasar, ¿sí? Bueno, entonces, la diferencia de estas dos energías es diferente precisamente porque vuelvo a repetir, la energía es una propiedad macroscópica, es una propiedad extensiva y depende del flujo. Y el flujo está en función de diferencial de B por diferencial de S. Si es un tubo irregular, como en este caso, donde no tenemos, por ejemplo, como el de un cono, ¿no? El de un cono es un contenedor regular porque, bueno, podemos tener un control de la diferencial de B por diferencial de S. Pero en este caso es irregular, entonces la cantidad de calor, la cantidad de energía que fluye por el tubo va a depender, pues, del flujo. Y el flujo depende de la variación de B por la variación de S. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es una convección forzada, porque es un proceso en el que hace que se viaje por el contenedor. Y es una diferencia de la energía que entra con la energía que sale. ¿De acuerdo? Sí. Entonces estamos censando la energía, pues obviamente tiene que ser cinética potencial e interna del proceso al flujo de entrada menos la energía asociada al flujo de salida. ¿De acuerdo? Más, hay otro término que es convección natural. Convección natural es el proceso en el que se transfiere calor sin intervención. La convección forzada es el proceso en el que se transfiere energía por intervención. Por ejemplo, yo puedo transferir energía implicando un movimiento. El movimiento ocasiona que haya un incremento de la energía cinética del mismo. La transferencia de energía ocurre por ese movimiento ejercido. Por otro lado, puedo ejercer una convección natural en el que el fluido, por mera interacción con el entorno, haga una transferencia de energía. Esto es una convección natural, son flujos, son procesos en el que se transfiere calor en función de S. ¿Por qué S? Porque aquí no estamos considerando velocidad. ¿Por qué no consideramos velocidad? Porque no estamos haciendo una perturbación en el sistema. Recordemos que la diferencia entre un fluido estacionario y el que no lo es justamente el movimiento molecular que ocurre en el trayecto del tubo. Si hacemos que haya solamente convección natural, estamos haciendo un régimen estacionario, porque no estamos ejerciendo una velocidad del fluido. ¿De acuerdo? Entonces, la transferencia de calor está en función de S, únicamente. ¿De acuerdo? Porque el área, en este caso en particular, pues no tiene nada que ver con el régimen estacionario. Ese está impuesto, pero la velocidad sí está impuesta. ¿Sí? ¿Esa parte queda clara? ¿Jóvenes? Ay, Dios, necesito que quede claro porque vamos a hacer problemas de esto. ¿Jóvenes? Sí, bueno, a lo mejor una que otra duda, pero ya creo que si veo de nuevo el video, sí le capto más. Ok. Más otro término. ¿Qué es ese otro término? Bueno, este otro término está asociado a lo ejercido por el trabajo. ¿Sí? B por S es el flujo, que en otras palabras es volumen por unidad de tiempo. Y P es presión. P por B nos arroja unidades de energía.
Eso está asociado al trabajo. El trabajo ejercido al entrar el flujo, menos el trabajo ejercido al salir el flujo, más el trabajo obligado, que es el que sucedió en el trayecto del fluido en el tubo. Vuelvo a regresar. Perdón, profe, ¿qué dijo que era ese? Ese es área de la sección transversal. Ah, ok, gracias. Vuelvo a regresar aquí. Entra el flujo. El flujo que entra a una cierta velocidad lineal y a una cierta área, el área de la sección transversal. O sea, si este tubo lo volteo hacia nuestra vista, pues vamos a ver un círculo. Ese es el área de la sección transversal. Y la velocidad, que es el vector de trayectoria, es por donde viaja el fluido, o es a lo que obedece el fluido. Al momento de entrar tiene una cierta energía, obviamente, resultado de la sumatoria de la energía interna, energía cinética y energía potencial. ¿De acuerdo? Como estamos ejerciendo el movimiento, vamos a tener una transferencia de energía obligada. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo un movimiento, estamos obligándolos a pasar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Ahora, ese es el hecho de que obliguemos a un fluido a viajar, sucede un fenómeno de transferencia de energía obligado por el hecho de imponer un movimiento al fluido. Pero además, el hecho de que el fluido esté viajando, hay un movimiento del mismo, hay un desplazamiento, hay una variación de volumen. Ese volumen es el resultado, recuerden ustedes, el producto de la velocidad por el área. Y esto está en términos de tiempo. Ese volumen es el que está variando en función del movimiento. Al haber una variación de volumen, estamos haciendo un trabajo. Trabajo de empujar al flujo y trabajo de que el flujo salga. Eso genera un trabajo. ¿Ok? Entonces tenemos un trabajo de entrada, un trabajo de salida, un calor por convección y una convección natural que solamente está en función de ese. ¿Sí? En el momento en el que el fluido viaja por el tubo, hay convección forzada porque el calor se disipa de un punto a otro. Hay transferencia de energía en el recorrido del fluido, pero además hay transferencia de energía por contacto del fluido con el entorno. Eso depende de la sección transversal. Pero al momento de que el fluido viaja por el tubo, que se está ejerciendo un movimiento, puede hacer que se ejerce un trabajo mecánico, que es esto que está aquí como un agitadorcito. El hecho de que viaje el fluido, se puede generar un movimiento por engrane. Ese movimiento es el trabajo obligado, como resultado del movimiento del fluido al viajar por esta tubería. Es el término que estamos viendo aquí, más W. ¿De acuerdo? ¿Y es positivo? Sí, sí es positivo, porque recordemos de la primera ley de la termodinámica que la energía interna es igual al calor menos el trabajo. Si es positivo, entonces se está reduciendo la energía interna. Debe ser positivo porque es el sistema el que está haciendo un trabajo al entorno. Está el mismo fluido ejerciendo un movimiento a este agitador. Entonces es el sistema el que está haciendo el trabajo. Al ejercer este movimiento, pierde energía. ¿De acuerdo? ¿Esto queda claro? Sí, Doc. Ok. Bueno. Y entonces vean ustedes que tenemos más términos que considerar para tener un control exacto de la cantidad de energía que se requiere. El problema anterior que habíamos hecho era considerando que no teníamos pérdidas por convección natural. ¿Qué quiere decir esto? Estábamos asumiendo que teníamos paredes adiabáticas. ¿Quién me dice por qué asumimos que eran paredes adiabáticas?
¿Por qué asumimos que el sistema anterior era una caldera con paredes adiabáticas? ¿Quién me dice por qué? Porque no permitía la transferencia de calor. Al entorno, exactamente. Estábamos asumiendo que toda la cantidad de calor que se obtenía, que toda la cantidad de energía que se obtenía por la combustión del metano, se aprovechaba por el agua fría para pasar para pasar a vapor saturado. Pero estábamos ignorando todo tipo de pérdida de calor, que yo les dije hasta en un punto en la explicación, les dije, aquí estamos asumiendo que no hay pérdidas de ningún tipo. Lo común es que haya pérdidas. Cuando no hay pérdidas de ningún tipo, son calderas con paredes adiabáticas, porque la pared adiabática justamente impide que haya una disipación de calor al entorno. Muchas veces lo que se hace para simplificar el cálculo, es construir, por ejemplo, o reducir lo máximo que se pueda la pérdida por disipación de calor. Lo que se hace comúnmente o realmente es colocar enchaquetados que me permitan reducir las pérdidas por calor. Si reduzco suficiente las pérdidas por calor, a modo de que el calor que se está liberando de manera natural al entorno es muy pequeño, puedo prescindir de él, puedo despreciarlo. Esto me ayuda a poder simplificar más el cálculo. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro hasta aquí? Algo. Ok, y entonces, ese calor despreciable, que era todo ese término del calor asociado al área de entrada, al área de salida y en el recorrido del área dentro del tubo, que es esto que está aquí, puede reducirse simplemente como calor. ¿Sí? El término calor, si es pequeño, puedo ignorar que existe una disipación de calor por cada uno de los puntos en el recorrido del tubo, haciendo un término generalizado. Esto todavía se puede hacer mucho más simple si asumimos que no hay movimiento. ¿De acuerdo? Si no hay movimiento, entonces no tengo variación de calor con el tiempo. Si no tengo variación de calor con el tiempo, entonces la cantidad de energía que entra va a ser igual a la cantidad de energía que sale, porque ya no tengo movimiento, ya no tengo retención de energía por disipación dada por el movimiento. Entonces la acumulación debe ser cero, porque no se acumula nada. Todo lo que entra sale, punto. Ese es estacionario. Ajá, entonces cero es igual a los términos de la energía interna, asociados al flujo. Pero phi, en este caso, va a corresponder al mecanismo de energía interna de manera térmica. Phi es asociado a la energía interna. Parámetro térmico, phi y phi2. Los segundos, que es la energía potencial y la cinética, se conservan de entrada y de salida. ¿De acuerdo? Y estos van a estar multiplicándose por el flujo de entrada y por el flujo de salida. Más el calor generalizado por la convección natural, más el trabajo ejercido. De entrada, salida, más el trabajo obligado o el trabajo obligado o realizado por el sistema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Sí. Más o menos. Es importante mencionar que, bueno, las cosas se pueden complicar un poco, pero podemos hacerlo más sencillo. Si hacemos, recuerden ustedes el censo de calor por unidad de masa y el censo de trabajo por unidad de masa. Si dividimos el calor y el trabajo ejercido
entre la masa, vamos a obtener el trabajo y el calor independientemente de la masa. El cálculo se hace más simple. Y todavía, si el proceso se lleva a cabo a presión constante, podemos introducir el término entálpico, que es el calor a presión constante. Recuerden ustedes eso, ¿sí? ¿Sí, jóvenes? ¿No? ¿No queda claro? ¿Lo podría repetir, por favor? A ver, para poder hacer el cálculo anterior, que sea de una forma más simple, lo que podemos hacer es que, dado que el tubo es asimétrico, vamos a tener un diferente trabajo en el recorrido del tubo, porque el tubo es asimétrico. Vamos a tener una diferencial de W y una diferencial de Q en el trayecto del tubo. ¿Cómo podemos simplificar el cálculo haciendo independiente, censando la cantidad de trabajo y calor neto? Pues divídelo entre divídelo entre la masa, que va a estar asociada al recorrido por el tubo. Eso va a hacer que la cantidad de calor y trabajo sea igualitaria en cualquier punto del tubo. ¿De acuerdo? Ahora, si el proceso es a presión constante, porque no estamos hablando de un movimiento, consideramos que no se presuriza en ningún punto, no hay presurización, entonces podemos decir que en cualquier parte del punto, en cualquier parte del tubo, la presión es constante. Si la presión es constante, el calor que se está ejerciendo es a presión constante. Si es calor a presión constante, no es otra cosa más que entalpía. ¿De acuerdo? Ok, sí. Ok. Y entonces podemos reducir todavía los términos anteriores a un sistema en el que dependa de los términos entálpicos, que dependa de la altura y que dependa de la diferencia de los volúmenes. De entrada y salida, ¿ok? Más el calor ejercido, más el trabajo ejercido. Como estamos asumiendo que es un proceso, que es un fluido estacionario, entonces la suma de todo ello debe de ser igual a 0, porque no tenemos acumulación. ¿De acuerdo? Por favor, ¿de acuerdo? Sí. De acuerdo, Doc. Ok. Otra cosa que habíamos encontrado es que, claro, la diferencia de las entalpías de entrada y salida es igual al calor. Pero además, a ver, si tenemos el tubo, este que está aquí, donde el desplazamiento que se va a ejercer del tubo tiene una inclinación no tan significativa, tal que H no sea significativo. Recuerden ustedes que habíamos hecho un análisis de transferencia de energía por energía desde la aproximación potencial, cinética o térmica, y nos dimos cuenta que para poder aplicar una transferencia de energía por diferencia de alturas, se requería alrededor de medio kilómetro, equivalente a calentar 1 gramo de agua a 1 grado centígrado. ¿Recuerdan eso? Que habíamos dicho, ¿cuál de los 3 mecanismos es el más conveniente para incrementar la energía del sistema? O lo desplazabas de un punto a otro en manera vertical, o lo calentabas, o lo movías. Y habíamos encontrado una velocidad angular muy alta. Habíamos encontrado que para poder elevar la energía del sistema habría que transferir o habría que ejercer un desplazamiento vertical muy amplio o simplemente calentarlo 1 grado centígrado. Y nos era más fácil calentarlo por transferencia térmica. Si ignoramos, vean ustedes, si ignoramos que el tubo es inclinado, porque sabemos que para poder tener un impacto importante en elevar 1 grado centígrado al sistema se requiere una temperatura muy alta, entonces el aporte potencial pues puede ser nulo. Y además, si consideramos que el fluido pasa muy lento, tan lento que no tenemos gradientes de velocidad, podemos asumir que el flujo es completamente laminar, entonces la aportación de energía ejercida por el movimiento también puede ser nulo. Y entonces se puede reducir el término que está aquí, que está aquí y que está aquí a 0.
Y únicamente nos podemos quedar con el término de trabajo, perdón, con el término de calor que está aquí. Entonces, puedo reducir el término por diferencia de alturas y puedo reducir el término por diferencia de las velocidades cinéticas. Entonces, si yo discrimino la energía potencial y la energía cinética, puedo dejar que todo esté en términos de entalpía y del trabajo útil realizado por el sistema. ¿Sí queda claro esto? Sí, esto sí. Ok. Entonces, por eso era importante acotar. Si ustedes ven que las tuberías ejercen un cierto movimiento, pero el movimiento es lento, bueno, no nos vamos a espantar. Es lógico que prescindamos de los cálculos porque el aporte energético por el movimiento es menor. Y si las tuberías son totalmente horizontales, pues no tenemos aporte potencial. Y si las tuberías tienen cierto grado de inclinación, pues sabemos que se requiere una altura muy alta para poder tener un importante aporte energético, ¿no? Entonces podemos prescindir de él y podemos tener una aproximación de la cantidad de energía que está sucediendo en el interior de un sistema, asumiendo o despreciando o discriminando estos términos que no están contribuyendo a esta energía. Verán ustedes que, y además el proceso se lleva a cabo a presión constante, entonces podemos calcular la energía requerida o la energía liberada o el balance energético del sistema, todo en términos de entalpía. Y el proceso se hace mucho más fácil. ¿De acuerdo? Y esto es lo que ya habíamos visto anteriormente. La entalpía la podemos nosotros calcular en función de una temperatura de referencia, donde podemos llevar a cabo una reacción química y un calor latente. Pero este calor puede dividirse en dos. Puede ser simplemente calor sensible, si no hay cambio de fase, y si hay cambio de fase, tenemos que considerar el calor latente. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Y bueno, vamos a tener pues diferentes tipos de ecuaciones en función de lo que estemos observando en nuestro sistema. ¿Sí? La entalpía de entrada, la entalpía de salida, la entalpía de referencia, si hay reacción química, si hay calor latente y si hay calor sensible. La cantidad de términos que vamos a encontrar está en función de los reactivos o componentes que se encuentran en el sistema. Si son dos componentes, son dos sumatorias, según corresponda. Si hay uno que nada más implicó un cambio de fase, bueno, ahí nada más sería referente a ese reactivo. Si hay 5 reactivos y los 5 experimentaron un cambio de fase, entonces hay que considerar el cálculo del calor del cambio de fase por cada uno de los reactivos. ¿De acuerdo? Este análisis de calor es por componente. Y este ejemplo ya lo vimos con el cálculo de la caldera de ayer, de la clase pasada. ¿Sí? Ok, sí. Algo laborioso, pero sí. Ahora, puedo tener, fíjense ustedes, un régimen estacionario donde no necesariamente la entalpía que entra va a ser igual a la que sale. Solamente cuando tengamos un balance de energía donde no interviene un proceso interno que implica una modificación química, entonces la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida, porque la entalpía es una función de estado, ¿de acuerdo? Es una propiedad intensiva. Todo lo que entra debe salir con las mismas características a lo que sale. Si estás asumiendo un proceso estacionario, donde no hay acumulación de energía. ¿De acuerdo? ¿Dónde podemos tener acumulación de energía, por ejemplo? Bueno, en el caso en el que tengamos un tanque de almacenamiento, la cantidad que entra no necesariamente refleja lo que sale,
porque parte de lo que entró se quedó. Entonces, la entalpía de entrada no necesariamente es la misma que la entalpía de salida. Más bien, la entalpía de entrada es la suma de la entalpía de salida más la entalpía acumulada. O la entalpía acumulada es la diferencia de la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. ¿De acuerdo? ¿Dónde más podemos encontrar una variación de entalpía? Cuando sucede una reacción química. Siempre que ocurre una reacción química, la cantidad de energía que entra no necesariamente es igual a la cantidad de energía que sale, porque parte de esa diferencia entálpica se invirtió o se obtuvo de la reacción que participó o que tuvo lugar en ese proceso. ¿Sí queda claro? La diferencia entonces de las dos entalpías de entrada y de salida va a ser igual a la entalpía de reacción, si es que sucedió. Si no sucedió entalpía de reacción y no tenemos fases estacionarias, entonces la entalpía neta va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Sí, ¿Los demás entendieron? Sí, Doc. Sí, sí, sí. Más o menos. Está complicado, pero es más o menos. Sí, está complicado. Está muy enredado. Ahora, el proceso de manera el proceso entra a una cierta entalpía. Todos tenemos, o todo proceso, todo fluido, todo lo que sea, tiene una cierta entalpía asociada. ¿De acuerdo? Tiene una cierta entalpía, porque se encuentra a ciertas condiciones o a un cierto estado termodinámico. Entonces tiene una entalpía asociada, pues sí, obviamente. A la salida va a tener una entalpía asociada, obviamente. Esas diferencias de entalpía, ¿qué tuvieron que haber sido? Bueno, esa entalpía que se generó o que se liberó pudo haber sido el resultado de una reacción química. Esa energía que se obtuvo o que se invirtió, que lo estamos asociando a una entalpía, no es otra cosa más que el calor cedido o absorbido por el sistema. Este que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia de las entalpías de entrada y salida más la entalpía de reacción debe ser igual a la cantidad de calor que se invierte o que se obtiene del proceso. ¿De acuerdo? Esto se puede reducir mucho si no tenemos una reacción química de ningún tipo y solo tenemos entradas y salidas. Pues sí, claro, la cantidad que entra con la cantidad que sale, pues es el calor asociado. Y si hay una diferencia de calor es porque hubo una acumulación, una retención o el proceso se calentó en el transcurso. Por ejemplo, esto es claro, clarísimo, de la operación unitaria de evaporación. No tenemos una reacción química, pero el sistema entra a una temperatura y sale a otra temperatura. Se invirtió calor, el sistema se calentó. Entonces la diferencia neta es calor. Vean ustedes que este es un mecanismo de transferencia energética sin reacción química, pero es un balance neto porque estamos obteniendo una diferencia de temperaturas. Al tener una diferencia de temperaturas tenemos calor, naturalmente. ¿Sí? Si el proceso llevó reacción química, entonces pasamos esta ecuación a esta otra. Y por ley de Hess calculamos el calor asociado a una temperatura de referencia. Recordemos que la temperatura de referencia está en función de la temperatura de fusión, perdón, de la temperatura de cambio de fase, temperatura de referencias o temperatura de reacción química. ¿Sí? Lo vimos la clase pasada o antepasada. ¿Sí, jóvenes? Sí. Bueno. Si ya invertimos un tiempo, porque hay un fluido, porque el sistema realiza o ejerce cierto movimiento, entonces estamos calculando un calor en función de T, en función del caudal, porque el caudal ya está en función de una unidad de tiempo. ¿Y queda claro? Entonces el calor que estamos obteniendo es el calor aparente, Q'. ¿De acuerdo?
Vean ustedes, Dijo el calor aparente aparente. luego. Sí, cuando está en función del tiempo. Vean ustedes que las ecuaciones son idénticas. Lo único que estamos considerando es que es un calor que varía con el tiempo. Es un calor en función del tiempo, diferencial de Q por diferencial de T. Si el flujo viaja muy rápido, jóvenes, entonces lo que estamos teniendo es una densidad de flujo de calor, diferencial de Q cíclica, diferencial de Q por diferencial de T. Eso lo vieron en fenómenos de transporte, porque ya el flujo es muy grande. Para el caso en el que asumimos que el fluido no es muy alto y es constante, entonces tenemos un calor aparente, Q'. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Más o menos. Esto debe de quedar bien clarito porque vamos a... Ya mejor ni les digo. Bueno, entonces... y ya, bien fácil. Porque ahora, ya, esto es de risa. Podemos calcular el calor simplemente de la sustancia de una temperatura 1 a una temperatura 2, por supuesto. Y lo podemos hacer en función de T. Este caso es para operaciones unitarias. Por ejemplo, lo vimos con un proceso de evaporación. Una operación unitaria donde calculamos el calor en función de la capacidad calorífica del flujo por diferencial de T, siempre y cuando que la capacidad calorífica dependa de T, C por diferencial de T o C de P por T, ¿de acuerdo? El CP puede variar en función de la sustancia, entonces aquí CP es una dependencia, depende de T, ¿de acuerdo? Esto lo vimos ya, ¿sí? Si De eso sí me acuerdo. Si conocemos el calor específico, es decir, el calor a ese intervalo de temperaturas, podemos resolver la integral y entonces nos quedaría el calor del sistema en cuestión en función de la masa por el calor específico en ese intervalo de temperaturas por T2 menos T1. Si no conocemos el calor específico, pero conocemos su dependencia de T, entonces primero tenemos que resolver la integral en función de T. Una vez integrada en función de T, aplicamos los rangos de temperatura. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Eso es como lo que veíamos en termodinámica. Ah, claro, exactamente. A su máquina. Ahorita vamos a integrar todo lo que estamos aprendiendo. Todos sus cursos se resumen en esta asignatura, chicos. Todos sus cursos se resumen en esta asignatura, ¿sí? La unidad 2 que viene, Dios nos libre, es muy bonita porque vamos a aplicar todo, todo. ¿De acuerdo? Esto es simple recordatorio, porque ahorita es que lo que pasa con lo que es habitual con todos los estudiantes es que nos acostumbramos a lo difícil. Ya nos metió una reacción química, ya estoy viendo yo mis análisis bien complejotes, mi ley de Hess, y olvido que ahora te pido, bueno, ahora, por ejemplo, esa caldera está acoplada a un evaporador. Calcula el calor neto. Ay, Dios, ya me metió evaporador. Bueno, es que ya vimos evaporador. Y un evaporador opera de dos formas, aquí las estamos viendo. Cuando la sustancia es independiente de T, aquí está. Aquí está. Pero cuando el CP de la sustancia depende de T, hay que integrar, no queda de otra. Y hay que conocer el calor asociado al proceso que requieres en el evaporador y que eso es el gasto que va a ganar, ese es el gasto que va a darte la caldera. En el problema que vimos anteriormente era al revés. La caldera operaba con cierta cantidad de gas, ¿no? De entrada, y nosotros podíamos predecir cuánta cantidad de vapor se obtenía. Ahora es al revés. ¿Qué pasaría si yo te digo, yo necesito cierta cantidad de vapor para calentar un jugo de tal punto a tal punto? ¿Yo me puedes calcular la cantidad de gas que se requiere? Obviamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí me encanta porque este es un ejemplo directo cuando el CP depende de T. El problema 2, no sé si ya lo tengan ahorita a la mano, el problema 2 de la tarea es de este tipo. Por eso lo estoy explicando. El primer problema es como el que hicimos la clase pasada. Este problema
es donde tenemos una dependencia no conocemos el calor específico del compuesto. ¿Cuándo conoces el calor específico del compuesto? Cuando llevas años trabajando un fluido, lo conoces perfectamente y sabes cuál es el CP en un intervalo de temperaturas dado. Cuando no lo conocemos, pues tenemos que ocupar ecuaciones empíricas donde sí más o menos sabemos cuál es la tendencia del calor, de la capacidad calorífica del compuesto en cierto intervalo de temperaturas. Lo que hago es que mido los diferentes CPs a diferentes temperaturas, hago un gráfico y el phi del gráfico es la ecuación que obedece al gráfico y ese es el CP. Si quiero calcular el calor asociado al proceso, habría que integrar el CP en función de T y luego calculo el calor. ¿Sí recuerdan eso? Más o menos sí me medio acuerdo. Ok, es importante que lo hayamos visto. Ahora, bueno, cuando ya, esta parte ya la dejé nada más así porque estaba súper sencillita, bien resumidita, bien entendida. Y bueno, esto ya lo vimos en termodinámica y lo aplicamos todavía en operaciones unitarias. Ahora, donde no alcanzamos a ver, porque bueno, yo no les di balance de energía, pero asumo que lo vieron, entonces este es un recordatorio nada más, donde ahora si tenemos una reacción química que está aquí, pues ya podemos calcular la entalpía de la reacción química por la diferencia de las entalpías de entrada y salida. ¿De acuerdo? Y eso lo podíamos hacer por el atajo, precisamente, de conocer la cantidad de calor que se genera de los reactantes a los productos a una temperatura de entrada y una temperatura de salida. Y podemos hacer este atajo conociendo una temperatura de referencia. ¿De acuerdo? Ya sea de la entalpía de reacción y de las entalpías asociadas a algún cambio de fase que implique a los elementos que están asociados a la entrada y a la salida de este sistema. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora, ¿podemos hacer el atajo? Sí lo podemos hacer. No conocemos, acuérdense, el punto directo de los reactantes a los productos. Entonces, lo que hacíamos, ¿verdad? Era un atajo conociendo o identificando primero la temperatura de referencia. Conociendo la temperatura de referencia, yo puedo guiarme por estos puntos. Puedo conocer el paso de los reactantes a los productos. Primero, a lo mejor, empezando con los elementos que lo constituyen, conozco los reactantes, me paso a la reacción química de los productos de combustión y después a los productos calentando o enfriando o viceversa, ¿no? Depende de dónde migre. Este es un ejemplo clásico, por ejemplo, tengo unos reactantes que están a una cierta temperatura, van a pasar a otra temperatura como productos y está asociada a una reacción química. Bueno, lo que podemos hacer es que los reactantes a esta temperatura, una temperatura dada, los podemos pasar a una temperatura de referencia. La temperatura de referencia, ya una vez que estén a la temperatura de referencia, hacemos la reacción química y los productos a la temperatura de referencia los calentamos a la temperatura final del proceso. Este atajo es la ley de Hess, ¿sí? Esto es lo que vemos en la vida real y esto es lo que hacemos en el papel para encontrar cuál es el calor asociado en la vida real. ¿Sí quedó claro esto la vez pasada? Ay, Dios, jóvenes, díganme por favor, porque más adelante vamos a usar ya software. Y necesito que esto ya quede claro, ¿sí? Sí, no entiendo eso. Jimmy, claro, no ha profe, quedado, hace pero sí, software. estudiando sí, yo creo que sí. Necesito que lo estudie. El ejemplo pasado que hicimos un ejemplo pasado, donde hicimos este atajo, lo hicimos en la caldera. Ok, yo necesito que esto lo estudien mucho porque el proyecto que a lo mejor les voy a proponer para que ya no hagamos examen la siguiente unidad, porque a lo mejor, bueno, era una propuesta que les quería hacer. Era un proyecto, pero me lo tienen que hacer, híjole, bien hecho. Y esto implica programas y que me hagan bien las curvas de decibeles y que me lo expliquen bien a detalle. ¿Ok? Entonces, esto sí necesito que quede, pero bien claro, bien claro.
¿ok? Porque ya lo vamos a aplicar. Bueno, yo los videos afortunadamente los estoy guardando, entonces, pero ¿qué pasa? Cuando estudien y vean un montón de videos que he subido, se van a abrumar. Bueno, yo me frustro cuando tengo un examen mañana y tengo 15 videos que rever y cada uno es de 1 hora, la verdad, ya, me voy a la Son de bendición. más de hora y media esos videos, ¿no? Más de 1 hora y media. Entonces yo les invito a que video que veamos, véanlos, tómense un tiempecito y véanlos. Por favor, véanlos. Estoy pensando hasta subirlos en Facebook, dado que Facebook creo que es gratuito. Bueno, ahora sí viene un problema. Yo ya me resigné a que voy a reprobar. No. Esa no es la actitud. No. Hay que echarle ganas. Tienen que tener buena actitud, ¿sí? Buena actitud. Esto es muy bonito. ¿A poco biología molecular es más bonita que esta? Obviamente no. No. Sí, Obviamente no. Ambas son Sí, doc. iguales. Ambas son Sí. iguales. Ya reprobaste. Ambas Al son que dijo igual. que sí era más bonita ya está reprobado. Ambas son igual de bonitas. La biología molecular, pues sí te ayuda a entender los mecanismos moleculares para que hagas algo súper guau. Pero ¿a poco te vas a quedar con eso? ¿Qué tal si encuentras una enzima muy bonita, muy buena? Y luego lo publicas y ahí quedó. Y otro listo, agarra la enzima que encontraste y él sí le saca un provecho rentable. No, la ventaja pues, de quién que son sabe, ingenieros entonces. en biotecnología es que les están enseñando las bases moleculares de su fuerte, que es molecular, pero la idea es que ustedes lo que encuentren lo exploten, le sacan una productividad, una rentabilidad. Si no, ¿qué diferencia existe entre un licenciado en biotecnología y un ingeniero entonces? Ambos reciben biotecnología, ¿no? Ambos llevan biología molecular, ¿no? Bueno, entonces este es un excelente problema. Nos vamos a tardar todavía un rato. Vamos a ver si me da tiempo. Si no, lo vemos mañana. Vamos a ver qué tal. Vamos a intentar resolverlo. Si vemos que me tarda demasiado, lo hacemos en la clase que viene. A ver, este es un problema, por ejemplo, ya aplicado, se sucede una reacción química donde no tenemos una combustión. Este es un problema que me gusta porque es introductorio y antes de aplicarlo a lo que ustedes saben, pues primero me gusta porque es como muy didáctico. Entonces, el problema es este. El óxido nítrico se obtiene por oxidación parcial del amoníaco con aire. Imagínense, ahí tenemos el amoníaco más el oxígeno y me da el óxido nítrico más agua. ¿De acuerdo? La reacción ya está balanceada, como pueden ustedes ver. Eso es importante. Hay que verificar que las reacciones estén balanceadas. La reacción, así como está pintada, a 900 grados centígrados, tiene una entalpía de reacción diferente a la entalpía de referencia. En la literatura ya está la entalpía de referencia y ese valor corresponde a menos 216.42 kilocalorías por 4 moles de amoníaco. Por 4 moles de amoníaco, la entalpía es esa. Vean ustedes que la reacción como está aquí tal cual pintada, implicó 4 moles de amoníaco. Entonces la entalpía de la reacción a esos 4 moles de amoníaco es esto que está aquí. Pueden encontrar la entalpía de reacción por mol de amoníaco. Pero si su reacción requiere 4 moles, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tener que considerar el 4 en los cálculos de la entalpía, a la hora de involucrar la entalpía de reacción. Sí, eso es muy importante, porque es una entalpía por mol, pero aquí son 4. Tú requieres 4 veces esa energía. ¿De acuerdo? Ahora, en un reactor que trabaja a presión atmosférica, quiere decir que esa presión constante, se alimentan amoníaco en estado gaseoso. Es importante que sepamos las fases en las que se encuentran los reactivos y los productos, porque eso nos va a decir si vamos a considerar un calor latente o nada más calor sensible. Entonces es el amoníaco
a la temperatura de 25 grados centígrados y aire precalentado a 750 grados centígrados. Vean ustedes, es aire precalentado, ¿sí? Alcanzándose una conversión del 90% para el amoníaco. No todo el amoníaco se transformó, solamente el 90%. Hubo amoníaco residual. La vez pasada asumíamos que la reacción se llevaba a cabo perfectamente en la combustión. La composición molar de los gases efluentes en base seca, no tenemos agua aquí dentro. Y vean la reacción, tenemos aquí agua, chicos. Esto es muy importante, ¿eh? Entonces tenemos amoníaco, oxígeno, nitrógeno y óxido nítrico, todos ellos en este porcentaje, ¿no? Si las temperaturas de los gases efluentes, que son los gases invernadero que estamos generando de la reacción, no pueden exceder los 220 grados centígrados, calcular. Entonces quiere decir que la temperatura de reacción es 920 grados centígrados. Aquí está. Ok. Y además, los gases salen a un valor máximo de 920 grados centígrados. ¿Qué tenemos que calcular? Bueno, los kilomoles totales del gas efluente por cada 100 kilomoles de amoníaco alimentados. Los kilomoles de agua que acompañan a 100 kilomoles de gas efluente seco. El porcentaje de aire alimentado en exceso respecto al aire teórico necesario para la oxidación completa del amoníaco. Estos tres regalados porque son balance de masa. No nos vamos a preocupar por eso. El inciso de ya un poquito, porque es el caudal de calor a eliminar en el reactor por cada 100 kilomoles de amoníaco alimentados. Aquí está muy bonito porque la reacción no debe exceder los 920 grados centígrados. Pero en nuestros cálculos vamos a encontrar que el calor, la cantidad de calor que se desprende es muy alto, haciendo que la temperatura final de reacción sea mayor que los 920 grados centígrados. La diferencia de temperaturas de lo que encontremos con los 920 grados a lo que debe de salir nos va a dar un calor residual, que es el calor que tenemos que eliminar. En este caso, por ejemplo, imagínense que tenemos este problema en la vida real y que ahora tenemos una reacción que genera mucho calor, pero que no nos conviene por cierta razón. Ahí nos convendría no colocar, por ejemplo, una caldera acoplada, porque la caldera acoplada nos suministra calor. En este caso a mí me conviene perder calor. ¿Qué me convendría colocar como enchaquetado al reactor? Y necesito perder calor. Pues necesito colocar un refrigerante para mantener el calor del reactor. Y cada refrigerante tiene asociado una capacidad calorífica. Cada refrigerante es todo un arte en termodinámica. El más importante es el R134, cuyas características y composición de CP se conoce diferentes intervalos de temperatura. ¿De acuerdo? Por eso es importante que sepamos la ingeniería o la termodinámica de los refrigerantes y además la termodinámica de las calderas, un suministro de calor o un sumidero de calor. ¿Sí, jóvenes? Sí, Doc. Ok. Vamos a dejar el problema hasta aquí porque es largo. Ya para la siguiente clase voy a entrar directamente con esto. Entonces, pero la clase es el día... ¿Cuándo es la clase? El día viernes. El día viernes. Para el día viernes ustedes ya habrán entregado la actividad que dejé. Ok. Eso significa que para el día viernes ya tienen conocimientos muy bien hechos para que podamos rápido resolver este problema, ¿verdad? Esperemos que sí. Bueno, yo también espero que sí, porque ya me toca evaluarlos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Ay, pónganos 10, profe, ya.